Buenos días, jóvenes. El viernes estuvimos desarrollando la parte conceptual de trabajo y alcanzamos a analizar unos ejercicios o problemas numéricos sencillos del trabajo. Pero antes de empezar a resolver problemas numéricos, recordemos, ¿cuándo se realiza un trabajo? Cuando hay una fuerza, cuando la fuerza logra producir un desplazamiento y que ese desplazamiento y la fuerza estén en la misma dirección. Son las tres condiciones, ¿cierto? Y habíamos dicho que cuando una fuerza se da en la misma dirección y en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Y que cuando la fuerza está en sentido contrario al movimiento, decíamos que se producía un trabajo negativo. Entonces, para recordar, trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Peso, masa por gravedad y fuerza de rozamiento igual. Coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Entonces vamos a tomar un modelo sencillo. Y dice que un trineo es arrastrado 12 metros por una cuerda bajo una tensión constante de 140 newton. La tarea requiere de 1200 joules de trabajo. ¿Qué ángulo forma la cuerda con el suelo? ¿Eso qué significa, jóvenes? Que si yo hago un bosquejo, hago un esquema, yo voy a dibujar acá mi trineo y mi trineo va a ser jalado por una cuerda, ¿verdad? Esa cuerda va a tener una tensión T y dicha cuerda va a producir un ángulo con la horizontal. Además, debo tener en cuenta de que el trabajo es sencillo porque la superficie es lisa, o sea, no hay rozamiento. En este problema numérico no voy a tener en cuenta el rozamiento. Entonces, voy a mirar acá y me dicen de que el trineo es arrastrado 12 metros. Si yo sé que has arrastrado 12 metros, eso yo lo puedo escribir como la distancia que va a ser arrastrado, ¿cierto? Ahora, por una cuerda bajo una tensión constante, recordemos que tensión es la fuerza que se ejerce a lo largo de una cuerda, por lo tanto la tensión es una fuerza y esta es de 140 newton, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que se realiza un trabajo de 1200 joules y voy a buscar el ángulo que se forma, ¿ok? Entonces, jóvenes, si nosotros comenzamos a mirar, me doy cuenta de que este bloquecito se va a mover horizontalmente. Y entonces yo miro y digo, hacia arriba actúa la fuerza normal y hacia abajo va a actuar el peso. ¿Qué sucede con estas dos fuerzas? Estas dos fuerzas no van a realizar trabajo sencillamente porque no están en la misma dirección del movimiento. Esta fuerza normal y esta fuerza peso son verticales y el movimiento del trineo es horizontal, por lo tanto no realizan trabajo ninguna de estas dos fuerzas. ¿Qué sucede con la tensión? Que la tensión está actuando de forma diagonal y el movimiento es horizontal, por lo tanto la tensión tampoco va a realizar un trabajo. Pero ¿qué puedo hacer con la tensión? Como está formando un ángulo, entonces yo la descompongo y se me convierte en tensión en X y este se me convierte en tensión en Y. Es decir, que descompongo la tensión en las dos componentes rectangulares que él tiene. Y ahora observo lo siguiente, que esta fuerza de tensión en Y es vertical y el movimiento es horizontal, por lo tanto ella tampoco va a realizar trabajo, quedándome solamente que esta fuerza o esta tensión en X es la única que va a estar en la misma dirección del movimiento. Por lo tanto, yo digo que el trabajo que realiza la componente horizontal de la tensión es igual a tensión multiplicado por el desplazamiento, ¿cierto? En este caso, la tensión en X. Y como la tensión en X que tengo yo aquí con relación a este triángulo es el cateto adyacente, me queda que el trabajo que realiza la tensión en X va a ser igual a la tensión
multiplicado por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia. Porque recuerdan que el cateto que se forma aquí es el cateto adyacente. ¿Listo? Como vamos a buscar es el ángulo, entonces yo digo que el trabajo que realiza la tensión en X sobre la tensión multiplicado por el desplazamiento o la distancia que él se mueve es igual al coseno del ángulo. Al reemplazar los valores nos queda 1200 joules de trabajo, lo vamos a dividir por 140 newton multiplicado por 12 metros. Y eso me va a dar el coseno del ángulo. Entonces continuamos acá y digo 1200 joules, lo utilizo en mi calculadora, 1200 joules, lo voy a dividir entre la multiplicación de 140 por 12. Y eso me da un valor de 0.7142. Por lo tanto tengo 0.7142 y esto va a seguir y me va a dar el coseno del ángulo. ¿Qué significa que sigue? Que hay más números a continuación. Ahora, esto es joule y aquí tengo newton por metro y en la clase anterior dijimos que newton por metro nos da joule. Por lo tanto, este joule va a cancelar el newton por metro. Y ahora, ¿cómo se despeja el ángulo? El ángulo, entonces, θ igual a coseno a la menos 1 de 0.7142. Entonces, en la calculadora, shift cos del último valor que es la tecla ans y le doy igual. Quiere decir entonces que este ángulo es de 44.41 grados. Es el ángulo que se forma entre la cuerda y el suelo.